Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, qué alegría encontrarnos una vez más, como cada 8 días que el Eterno nos permite encontrarnos para este estudio desde Bogotá, Colombia. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos miran desde aquí, desde este hermoso país y desde el exterior. Sean bienvenidos, que el Eterno les bendiga muchísimo. Nuestra parashá del día de hoy, parashá Vaishlach, tremenda parashá, tremendo todo lo que el Eterno tiene para regalarnos cada día. De verdad que cada vez que nos acercamos al estudio de la Torá, a las palabras de la Torá, nos encontramos solamente con cosas maravillosas, cosas que nos llenan la vida, cosas que nos permiten todos los días ver la grandeza del Eterno y saber cómo nos podemos dirigir a Él, en su ayuda, en su socorro, y cómo le podemos alabar. Así que sean todos bienvenidos a esta hermosa enseñanza. Vamos a bendecir a Hashem por ser tan bueno. No antes sin avisarles que estamos teniendo unas clases muy interesantes los jueves en la noche. Para las personas que se han suscrito, ahí han podido ver las clases, podemos participar. Y en nuestra página de internet www.javerinjaverot.com van a encontrar a partir de mañana un link donde está los cursos con la ayuda del Eterno. A partir de mañana ustedes pueden ingresar allí. Tienen que registrarse si quieren estudiar las cosas que ya hemos venido enseñando y aprendiendo. Así que los invito a que visiten nuestra página. Aparte de esos cursos, ustedes van a encontrar allí artículos, van a encontrar actividades para niños, artículos sobre fiestas, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad. Así que sean bienvenidos. Ahora sí vamos a iniciar nuestra parasha. No sin antes, como siempre lo hacemos, bendecir al Eterno por ser tan bueno y regalarnos estos momentos. Bendito eres tú, Eterno, Eloah nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torá. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torá. Amén. Que el Eterno les bendiga muchísimo a ustedes que ya se han conectado y a los que en un momento estarán en conexión. Que el Eterno les bendiga con todas las bendiciones que Él ha prodigado. Yo no sé cuál es tu necesidad en este día, pero lo cierto es que los rabinos dicen que cuando uno no tiene claro qué bendición dar, porque seguramente ya lo tienen todo, debemos decir que el Eterno les bendiga con todas las bendiciones que dio a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que sean bendecidos ustedes con las bendiciones que el Eterno prometió a nuestros patriarcas. La parashá Vaishlach, como siempre, vamos a iniciar con un breve resumen. Aunque es una parashá que nos va a enseñar muchísimas cosas, se resume básicamente en 3 o 4 aspectos de esta parashá. Lo primero es que nos dice que ya Jacob sale con su familia, ya la semana pasada lo estudiamos, desde Aram, desde la casa de Labán, en dirección a la tierra prometida. Quiere volver donde están sus padres, donde está Isaac y donde está Ribca. Pero sabe que en el camino se tiene que encontrar con su hermano, con Esab, el que le había prometido Esab que lo iba a matar. Así que Jacob planea algo, es enviarle muchos presentes, pero inicialmente le envía mensajeros, para que trate de aplacar la ira de Jacob y de esta manera ir preparando el encuentro nuevamente. Durante todo el transcurso de lo que va pasando aquí, hay algo interesante y es que Jacob va mandando regalos y los mensajeros llegan con un mensaje muy alentador para Jacob, diciéndole que también el hermano lo está esperando, pero que con 400 hombres bien armados hasta los dientes. Entonces, muy lógico era el temor que tenía Jacob de este encuentro. Y esa noche, antes del encuentro con su hermano, pasa algo muy interesante y lo encontramos aquí en la escritura, y es que un malaj, un ángel, algo
una persona sobrenatural, se le aparece y inician una lucha que dura hasta la mañana, hasta cuando raya el alba. Y de esta riña, de esta confrontación, sale Jacob maltrecho, sale con su cadera lastimada. Dice la escritura que fue tocado su nervio ciático y de ahí en adelante Jacob quedó cojo. Y pasa algo muy interesante, esto es algo de lo que vamos a tocar el día de hoy. Eh, Cómo este enviado del Eterno le profetiza que su nombre iba a ser cambiado. Eh, Increíble todo lo que hay allí. Luego, ya cuando ya están en el día nuevamente, Jacob y Esab se encuentran. Y lo que temía Jacob que de pronto hubiese una confrontación, no, el Eterno permitió que las partes, tanto Jacob como Esab, se abrazaran, se besaran y se perdonaran. O sea, todo lo que había pasado, no puedo asegurar que se había olvidado, porque realmente no se había olvidado. Jacob lo tenía muy presente y Esab también, pero después del perdón y la reconciliación, bendito sea el Eterno, cada uno pudo seguir por su camino. Y eso es sanador, ¿cierto? Que más adelante, ya como naciones, se hayan enfrentado y como nos dice en la Haftará, en la porción de los profetas, que Edom, Esab, que son los descendientes de Esab, eh, se regocijaron en algún momento cuando estaba la destrucción de Israel en el año 586, más o menos con el exilio de Babilonia, que Edom no defendió a su pueblo, sino que a su hermano, sino que como que se regocijó en eso, tuvo una consecuencia muy grave y el Eterno cobró esa deuda. Pero entre hermanos, como tal, en ese momento, las cosas se solucionaron. Hay algunos sabios que hablan que incluso cuando se abrazó Esab con Jacob, Esab trató de matarlo, pero eso no dice la escritura. Y realmente creo que de una u otra manera hemos puesto a Esab como persona, como un malvado o algo como lo peor de este mundo. Y realmente creo que no. Creo que Esab era una persona común y corriente, como tú, como yo, con pasiones, con, eh, eh, con muchas dificultades por su forma de ser. Quizás había podido manejar muchas cosas de mejor manera, pero igual hasta el final de sus días fue un buen hijo, estuvo siempre atento de sus papás, finalmente no asesinó a su hermano y el Eterno también lo bendijo muchísimo. Es decir, que eh, tenemos que tener eso en cuenta. Luego, ya terminan ese episodio con Esab y Jacob sigue su viaje y llegando al sitio Betel, recuerdan cuando estudiamos hace 8 hace 15 días, no recuerdo bien, que Jacob salió con la bendición de sus padres y llegó a Betel y allí se le apareció el ángel, los ángeles que subían y descendían por la escalera que apareció en la cabecera de donde él estaba descansando. Y 20 años después retorna Jacob a ese mismo punto y allí erige un altar delante del Eterno y todos los que iban con él, recuerden que Jacob era creyente firmemente en el Eterno, sus esposas y sus hijos, pero sus siervos seguramente llevaban sus ídolos y todos los que iban con él sacaron sus ídolos y los dejaron ahí, o sea, se despojaron de todo aquello y el Eterno le confirma en este sitio que su nombre ya no iba a ser más Jacob, que su nombre, como lo había profetizado el Malaj, el ángel, en la lucha que tuvo anteriormente, ahora sería Israel. Y vamos a tratar de estudiar un poquito sobre eso. Rachel, su esposa amada, nos cuenta la escritura que estaba embarazada de Benjamín y dio a luz, pero en el momento en que estaba dando a luz falleció. La mujer amada de Jacob muere en ese momento.
Luego pasa algo otra vez también difícil. Eh, Antes del episodio de Rachel y antes de que el Eterno se le apareciera a Jacob, me salté un pedazo. La única hija de Jacob, Dina, es tomada por Shechem, eh, el rey se me fue el nombre del rey, del sitio, que era una ciudad fortificada. Y este sinvergüenza tomó a Dina y la violó. Y luego de haberla violado, entonces ahí sí pidió la mano de ella. eh, y los hermanos, tanto Leví como Shimeón, eh, no se quedaron con manos cruzadas y decidieron vengar la deshonra a la cual fue sometida Dina. Hizo que todos los varones de Shechem se circuncidaran y en el momento más difícil, donde hay más dolor, entraron a la ciudad y acabaron con todos los varones. Algo misterioso, algo que realmente no entendemos o no sabemos cómo ocurrió todo esto, que simplemente que 4 varones acabaran con toda una ciudad. Eh, pero esas fueron las circunstancias. De esto, tanto de la reconciliación de Jacob como la situación de Dina, eh, si ustedes ingresan a nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar esa enseñanza. Esa enseñanza se llama La reconciliación y la venganza. Fue la que dimos hace 8 días, así que los invito de verdad a que la escuchen, porque sé que les va a gustar y seguramente va a ministrar a sus corazones. Cómo perdonar y ese tema tan tremendo de Dina. Los invito a que la vean. Ahora sí, continuamos y Rubén, el hijo mayor de Jacob, perdió los derechos de la primogenitura. Esto no por haberla vendido como hizo Esab, sino porque cuenta la escritura que mancilló el lecho de su padre con una de las concubinas de su padre. No hay claridad total si fue que se acostó con ella, si fue que lo que haya sucedido. Lo que haya sucedido, perdió los derechos de la primogenitura. Y finaliza esta enseñanza diciéndonos, primero se nombran otra vez los 12 hijos de Jacob, ya los 12 ya completos, para ir formando lo que más adelante se va a conocer como la nación de Israel. En este momento serían las 12 tribus de Israel. También se nos habla que Isaac murió cuando tenía 180 años y fue sepultado por Esab y por Jacob. Tuvieron por lo menos Jacob tuvo ese honor de poder estar junto con su papá en los últimos días, cosa que no pudo hacer con su madre. Y termina la parashá contándonos cuál era la descendencia de Esab, el hijo de Jacob. Como se dan cuenta, es una parashá que tiene muchísima riqueza y que yo espero que nos ayude. La parashá la hemos nombrado enfrentando tu miedo, enfrentando el temor, el miedo, todo lo que cada día podemos pasar. Y nos vamos a encontrar con esta enseñanza el día de hoy, viendo ya a un Jacob mucho más maduro. Ya ha pasado 20 años desde que salió de su casa y está retornando a su hogar. ¿Sí? Hace unos años, el Rabidán en una de sus enseñanzas nombró a Jacob por otro nombre que me pareció demasiado interesante, Mr. Problem, el señor Problemas. Y mirándolo realmente no es alejado de la realidad, tal cual. Tal cual, Jacob tuvo que pasar tantas dificultades y quizás por eso entendemos cómo nuestro pueblo Israel eh, mantiene de situaciones difíciles a situaciones difíciles. Y de eso vamos a hablar un poco, porque a veces nosotros creemos que la vida del creyente es demasiado fácil porque ya está con el Eterno. Y muchas personas, y esto lo digo por amigos
que por ejemplo están pasando por dificultades, tanto en el hogar o por ejemplo una enfermedad. Y ha sucedido, he visto los testimonios, me consta que muchas personas, por ejemplo, si están en una enfermedad bien crítica, es el momento en el cual se acuerdan del Eterno y buscan a Hashem, incluso se convierten al judaísmo o empiezan a buscar, pero con una motivación que quizás no es la correcta, ¿cierto? Y digo quizás porque cuando uno le pide al Eterno un milagro, y digamos el tema de la salud, por eso empiezan a entrar allí a buscar de Hashem, pero muchas veces esa motivación no es suficiente. La motivación que nosotros debemos tener es de buscar al Eterno porque le amamos. Y ya si a Él le place darnos la sanidad, si ya a Él le place darnos solvencia económica, si ya al Eterno le place que podamos solucionar nuestros problemas en el hogar, esos son las añadiduras. Por eso el Rebbe nos enseñó que debemos buscar el reino del Eterno y su justicia. Eso es tremendo, o sea, son dos frases o dos palabras muy cortas, pero que si las analizáramos, tiene mucho, mucho, mucho más profundo. Buscad el reino del Eterno. ¿Cuál es el reino de Hashem? En el reino del Eterno, todos hacen lo que dice el Eterno. ¿Y cuántas veces estamos dispuestos a pagar ese precio? Yo creo que estamos muy cortos de eso. Y su justicia. Y eso es lo más tremendo. Porque si nosotros aceptáramos realmente la justicia de Hashem, sabríamos y entenderíamos que muchas de las cosas que nos pasan, el Eterno ha juzgado y nos ha hallado bien o nos ha hallado faltos. Y eso es tremendo, uno poder aceptar la justicia de Hashem. Es el deber ser. Hacia allá debemos llegar. Y muchas veces no lo entendemos. Pero si entendemos qué es el reino del Eterno y qué es su justicia, podremos entender ahí sí que las cosas, lo demás, las cosas que vienen de más, van a estar añadidas a nuestra vida por la misericordia de Él. Es muy importante. Jacob nos enseñó 3 cosas básicas que hay que hacer cuando hay que enfrentar un temor, un miedo. Y uno es enviar regalos, tener presentes. La segunda es la oración, ¿sí? Y tercero, prepararse uno para la guerra. Y fueron 3 cosas interesantes que son cosas que vamos a encontrar acá en esta parasha. Y una de las cosas más importantes que yo veo en esta parasha y de las cosas importantes, importantísimas, es el cambio de nombre que sufre allí Jacob, porque también le cambia el estatus, ¿sí? Y es algo que vamos a tratar de entender con esta enseñanza. Entonces, vamos a intentar desarrollar esta enseñanza. Lo primero es que durante toda la enseñanza vamos a estar hablando es de Jacob, no como Israel, el nombre que va a tener anteriormente. Y lo quiero enfocar así y quiero que tú estés pendiente porque quizás, tanto tú como yo, todavía estamos en la época de Jacob, ¿sí? Ese varón que, aunque sádico, justo, delante del Eterno, durante mucho tiempo pasó bastantes dificultades, no quiere decir que después de Israel, de haberse llamado Israel, sus problemas se hubieran solucionado, sino al contrario se acrecentaron, sino que ya es la forma en la cual se desarrolla su vida. Entonces una cosa es Jacob como Jacob y otra cosa es ya como Israel. Por eso es importante mirarlo. Y para eso tenemos que mirar un poco desde lo que sucedió antes y es un pequeño como un resumen de todo lo que le sucedió a Jacob. Primero, en el vientre de su madre parece que se la pasó en dificultades con su hermano Esab. Luego nace Esab primero y él nace cogido del talón y de ahí su nombre, ¿sí? Que es el que toma por el calcañar, ese es el nombre de Jacob,
¿sí? Pero la raíz, que eso es importante que lo tengamos, no es que Jacob signifique engañador, no es que signifique sinuoso, sino que comparten la misma raíz escritural o etimológica, o etimológica, Jacob con esos significados. Pero cuando su papá y su mamá le pusieron el nombre, no fue que le hubieran puesto engañador. ¿Quién le pone a su hijo engañador? O suplantador, pues eso no cabe en la cabeza de nadie, ¿sí? Le pusieron, fue por lo que él tomó el calcañar de Esab, el talón de Esab. Eh, Luego nos cuenta la Torah de las dificultades quizás que tuvo que haber pasado con Esab, la venta de la primogenitura, de tomar la primogenitura por medio de un negocio de parte de Esab, luego el engaño que hace junto con su mamá a Isaac, el tener que irse a la casa de su tío y allí trabajar 14 años porque debido a un engaño de su suegro, tiene que trabajar primero 7 años por su esposa Lea y luego 7 por su amada esposa Rachel. Y aparte de eso, después de que el suegro le cambia 10 veces su salario, eh, empieza a idearse cosas Jacob, que seguramente estaban guiadas por el Eterno, pero la Torah no nos dice eso. Por ejemplo, la Torah no nos dice que él oró al Eterno y que el Eterno le dijo que pusiera unas varas de, de, de X medida para que las ovejitas tomaran y que las moteadas fueran de él, etcétera. Eso no nos lo dice la Torah. Seguramente Jacob tenía secretos muy interesantes con los cuales, al parecer, hasta este momento, él actuó de una manera inteligente, de pronto, en sus propias fuerzas, eh, siempre pensando en hacer el bien, pero sin la ayuda definitiva del Eterno. No lo sabemos, eso no lo sabemos. Lo que sí entendemos es que la Torah nos muestra que actuó siempre como muy pensante de lo que iba a hacer. Pero llega un momento en el cual él tiene que volver a la tierra, después del pacto que hizo con Labán, tiene que volver a la casa de su padre. No sabemos si durante este momento él ya sabe que su mamá ha fallecido y sabe que cuando va a llegar otra vez a su casa, eh, hay algo difícil para él y es que tiene que enfrentar a su hermano y tiene que enfrentar una pena de muerte. Quizás yo creo que una de las cosas por las cuales uno más temor tiene es saber que puede perder la vida. Eh, y ahí fue donde realmente Jacob se angustió. No solo por perder la vida, dicen los sabios, que esos actos de Jacob, del temor que tenía, no era simplemente de él perder la vida, sino de tener que convertirse en un asesino, de tener que él matar incluso a su propio hermano o a la gente que venía con él. Y ese era realmente el temor. Entonces, y además que es con su hermano, o sea, eso son cosas bien difíciles. Y yo creo que muchos, todos hemos pasado en algún momento, hemos tenido algún tipo de angustia. Y hay angustias en las cuales uno siente que de su corazón se le va a salir, siente desasosiego, siente que no hay una salida. Y creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Y no una, sino dos o tres veces. Y cuando me acuerdo de esas cosas, me estremezco porque ese tema de tener angustia realmente es bien complicado. Y quizás muchos de ustedes que me están viendo en esta hora estén pasando por algún tipo de angustia, sea porque creen que el Eterno se ha olvidado de cada uno de ustedes, que el Eterno no ha estado fiel, el cielo no lo permita a lo que ustedes han venido orando durante tanto tiempo. Quizás muchos de ustedes no tengan trabajo en este momento y estén buscando y nada que aparece el trabajo deseado. La alacena la abren y está vacía. De pronto tienen un diagnóstico que,
que no es favorable, y han orado al Eterno y como que respuestas no hay. Y cosas similares. Y, y es tremendo esto. Sin embargo, esta paracha nos va a ayudar para tratar de superar estas cosas. Primero, porque Jacob, antes de orar al Eterno, y eso es algo que me parece increíble, es que él empieza a planificar qué es lo que hay que hacer. Y él cree y piensa que lo primero que él debe hacer es enviar unos presentes a su hermano. ¿Sí? Eh, o como dice la escritura, la palabra suave, la palabra, la buena palabra, aplaca el enojo. ¿Sí? Entonces Jacob primero no se prepara para ir a pelear, para ir a guerrear, sino trata de enviar regalos presentes para aplacar la ira de su hermano. Recuerden ustedes que van 20 años en los cuales él no se ve con su hermano, no se ve con él. La última vez que supo de él era que lo iba a matar, que había dicho a todo el mundo: cuando mi papá se muera voy a matar a Jacob. Era lógico el temor que tenía Jacob, pero Jacob empieza y dice: bueno, lo primero que debo hacer es enviar regalos para que él tenga, por lo menos en su corazón, que vea la intención, que no es que yo quiera ir a una guerra, sino al contrario, debemos buscar la reconciliación. Y yo creo que es una cosa muy interesante. Si estás de pronto teniendo dificultades en la casa, con tu esposa, con tu esposo, pues unos buenos regalitos no caerían mal, ¿no? Con eso nos ayuda un poquito a aplacar los espíritus. Y eso sería muy bueno. Entonces, Jacob envía mensajeros. No va a él a poner la cara de una vez, sino que envía mensajeros para que se encuentren con Esab y de esa manera tratar de aplacar la ira. Y les da una instrucción. Cada vez que va pasando uno, entonces cuando Esab los vea, ¿quiénes son? Yo soy siervo de tu siervo Jacob y te manda este presente. Y así, cada uno de los mensajeros que iban como en diferentes estaciones, hacían la estación y entregaban los regalos y así, así, así. Dice que el mensaje que Jacob, que los mensajeros debían darle a Esab era: así ha dicho tu servidor Jacob. Lo primero que encontramos aquí es la humildad que tiene Jacob. Jacob no dice: aquí le manda mi hermano, su hermano el rico, el hacendado y el multimillonario Jacob, para que usted se deje pelear conmigo. Jacob lo que demuestra es humildad, ¿sí? Se derriba, se despoja de toda su riqueza, se despoja de toda la autoridad. Imagínense ustedes con cuánta gente salió Jacob de Harán, y ahora va a presentarse a su hermano como siervo de él, ¿cierto? Entonces le dice: así ha dicho tu servidor Jacob, con Labán he morado y tardé hasta ahora 20 años. He adquirido bueyos y asnos, ovejas, siervos y siervas, y he mandado a anunciar a mi Señor para hallar gracia en tus ojos, es decir, para que me perdones, para que lo que pasó, pasó, ya no hay problema. Y la sorpresa que tuvo Jacob es que cuando retornaron los mensajeros, le dijeron: no, tu hermano también te está esperando. Seguramente los siervos no sabían lo que había pasado. Y si también te está esperando con 400 hombres con él. Piensen ustedes un momento, dijo Jacob: bueno, acá, ahora sí se formó el problema más grande. Iba a decir que Troya, pero Troya creo que fue después. Dijo Jacob: acá esto no hay más solución. Tenemos que prepararnos también para guerrear. Entonces, lo primero que encuentro aquí de Jacob es que él hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Él no está esperando que haya un milagro en ese momento y que el corazón de Esab sea inmediatamente cambiado, sino que él hace una estrategia, divide los campamentos, envía regalos, pone hombres fuertes adelante, la retaguardia a las mujeres y los hijos. Es decir, planea, hace una estrategia, lo que él puede hacer hasta ese momento. Pregunto: tú que estás
buscando trabajo y nada que se consigue trabajito por ningún lado. Has hecho ya hasta lo imposible para que las cosas se den. Es decir, has mandado hojas de vida, has estado tocando una puerta aquí, otra puerta allá, o simplemente está esperando a que llamen de la agencia y digan, venga, lo estamos buscando porque no había mandado ni siquiera una hoja de vida aquí, venga a trabajar. ¿Sí? Entonces, hay cosas que tenemos que hacer por nuestra parte, en todo. Si el diagnóstico de la enfermedad fue malo, pues hay que mirar qué debo hacer desde mi parte humana, ir al médico, cumplir con los tratamientos, la medicina, todo lo que está a nuestro alcance. Y eso nos enseña Jacob, que no hay que esperar primero el milagro y luego la acción. Jacob nos enseña que primero hay que actuar y luego viene el milagro. Y eso me parece interesante porque muchas veces tenemos la falsa concepción de que primero hay que pedir por el milagro y luego actuamos. Y eso no es por ahí. Hay que pedir al Eterno que nos dé estrategias para poder hacer las cosas. Y creo que esto fue lo que hizo Jacob. Cada vez que él tenía un problema, seguramente él pensaba la solución y cuando pensaba en la solución la ponía delante del Eterno. Eterno, ¿qué te parece? Voy a hacer esto. Vuelvo al ejemplo de las ovejitas moteadas. Yo creo que Jacob dijo, bueno, yo tengo que hacer algo para tener mi riqueza porque así como estamos mal. Y tuvo que, alguna cosa tenía que haber y que él conocía en todo su tiempo de pastoreo de cómo que las ovejitas fueran moteadas. Y al tener su plan ya resuelto, presentarse ahora al Eterno y luego las cosas se dieron. Y yo creo que así debemos hacer todos. ¿Sí? Siempre que tenemos un sueño, que tenemos una meta, un propósito, debemos planificarlo según nuestros conocimientos, según nuestras capacidades, según los recursos. Y luego que ya tenemos planteado el tema y lo tenemos ya, que sabemos que sí lo podríamos echar adelante, presentarlo delante de Hashem y que Él obre conforme a su bondad y su misericordia. Esto fue lo que nos enseñó Él. Luego de preparar todo Jacob, aún con su angustia, aún sabiendo que Él ya hizo lo que tenía que hacer, pero que no es suficiente, porque seguía angustiado y con miedo, va en solitario a buscar al Eterno. Quizás él no le comentó a las esposas, bueno, ahora ya que tenemos todo, vamos a hacer una reunión congregacional para que el Eterno haga este milagro. Sino que él se va solo, en lo secreto, y pone delante del Eterno su angustia. ¿Sí? Su angustia. Entonces, ¿qué dice Jacob? Dice que cuando le dieron el informe de que Esad venía con 400 hombres, dice, temió Jacob mucho y se angustió. Parece que antes estaba asustado, de pronto planificando todo. Quizás en su propio ser diría, bueno, yo sé que con los regalos que estoy enviando a mi hermano ya las cosas se van a mejorar. Y resulta que no se mejoraron, sino que se empeoraron, ¿sí? Según la concepción de él, porque él dice que lo que va a pasar es que el hermano ya viene a encontrarse con él, pero con 400 hombres. Y dice que ahí le entró el temor y la angustia. La angustia. Algunos sabios y estudiosos han comparado a la angustia como una forma de idolatría. Y por eso es que hay que tener cuidado de la manera en que nosotros nos angustiamos. ¿Sí? Porque cuando uno siente tanta angustia es porque realmente cree que ya todo está terminado y se han olvidado del Eterno. Sin embargo, pues parece que este no es el caso. Sin embargo, el temor y la angustia que tenía Jacob era demasiada. Entonces, siguió planificando cosas y dividió a la gente que estaba con él. Hizo varios campamentos. Dijo, así como las ovejas y las vacas y los camellos, también las dividió en 2 campamentos. Pensando que si Esab atacaba al primer campamento, por lo menos podía contar con su segundo campamento. Jacob dice, si viniere Esab a un campamento y lo atacare, será que el campamento restante escapará. ¿Sí? O sea, todo lo tenía planificado. Pero sale de su corazón una oración desgarradora delante del Eterno. Eloa de mi padre Abraham, Eloa de mi padre Isaac,
Adonai, el que me dice, retorna a tu tierra. Eso es muy interesante cuando una persona está conectado con el Eterno. Porque lo primero que dice es, tú eres el Eloa de mi padre Abraham, al cual le prometió que su descendencia iba a ser innumerable y que iba a poseer la tierra a la cual voy. Tú eres el Dios de mi padre Isaac, del cual tiene la misma promesa. O sea, le está recordando qué fue lo que él, el Eterno, prometió. No los méritos de Jacob. Jacob sabe que no tiene ningún mérito. Simplemente está diciéndole, recordando lo que Hashem prometió. Y además le dice, tú que me dijiste, retorna a tu tierra. Y ahora que voy a retornar a mi tierra, me tengo que encontrar con esta situación, con esa, que me mate o que yo tenga que matarlo. Adonai, el que me dice, retorna a tu tierra donde naciste y habré de hacer el bien contigo. Habré de hacer el bien contigo. Y se ve en esta situación. Pequeño soy ante todas las benevolencias y ante toda la verdad que has obrado para con tu servidor. Pues con mi cayado he cruzado el Jardín este y ahora me he convertido en 2 campamentos. Es decir, Jacob reconoce que definitivamente él no es nada. Que él ha llegado hasta ahí, hasta ese momento, y ahí donde está, es por la misericordia del Eterno. Y reconoce que es pequeñísimo o nada frente a todo lo que el Eterno nos ha dado, le ha dado en ese momento. Y yo me pregunto si cuando estamos en medio de las angustias, en medio de las dificultades, nosotros le damos gracias al Eterno por todo lo que nos dio hasta ese día. Y si quizás hiciéramos memoria desde cuando éramos niños, cómo el Eterno nos ha salvado, cómo nos ha favorecido, cómo nos ha dado muchísimas cosas. Esto es lo que hace Jacob, un tipo agradecido. Humilde con su hermano, humilde con el Eterno. Y yo creo que esa es de las primeras cosas que debemos hacer cuando estamos en dificultades. Y no solamente cuando estamos en las malas, sino también cuando estamos con las cosas buenas. Es reconocer que nada somos delante del Eterno. Y que es por sus bondades y misericordias que nos ha permitido estar hasta ahí. Y dice Jacob, líbrame ahora de mano de mi hermano, de mano de Esaú. Pues yo le temo a él, no sea que venga y me destruya madre e hijos. Mis amados, es de humanos y de hombres sentir miedo, sentir temor, saber que puede haber alguien más fuerte que uno físicamente, militarmente y que lo puede destruir. Eso es normal y eso puede suceder. Y el temor que dice Jacob, pues yo temo a Esaú, es algo humano. Pero para eso Jacob también se había preparado. Solamente que el temor no se lo podía quitar de su corazón. Sabía la fama de Esaú. Es más, lo conoció. Era su hermano y sabía que era un hombre de casa. Un hombre fuerte, un hombre habilidoso, seguramente con las armas. Cosa que Jacob seguramente no lo era, porque más adelante nos va a confirmar eso con el caso de Dina. Y continúa su oración diciendo, mas tú habías dicho, el bien habré de hacer contigo, y tornaré tu descendencia cual arena del mar que no podrá ser contada por numerosa. Esa es la oración de Jacob. Una oración llena de sentimiento, una oración llena de verdad, una oración llena de sinceridad, de humildad delante del Eterno, demostrándose tal cual como es. Y esto nos invita a que cuando nosotros nos presentemos delante del Eterno, nos presentemos sin caretas. Porque muchas veces, aún delante del Eterno, nos presentamos como personas que no somos. Y me recuerda al ejemplo aquel del religioso que se nos sale en las escrituras. Tú sabes, Señor, que yo todos los días me levanto, oro, tú sabes que yo todos los días aparto el diezmo, tú sabes que uso mis tefilín, tú sabes que utilizo, y hago. Esa es una oración hipócrita. Y debemos aprender las oraciones como esta de Jacob, en donde se presenta
como un ser mortal, hombre de carne y hueso, lleno de temores, lleno de angustia, lleno de necesidad. Y cuando nosotros nos acercamos delante del Eterno con la necesidad de verdad y sabiendo que lo que hemos hecho, hasta ahí lo hemos hecho porque ya no podemos hacer más en nuestra fuerza, lo único que nos queda es la voluntad de Hashem. Y ese debe ser el orden, mis hermanos. Yo creo que cuando nosotros le estamos pidiendo al Eterno por un milagro, estoy absolutamente convencido y no me cabe la menor duda, nunca, que el Eterno puede hacer el milagro. Porque Hashem es todopoderoso. O sea, a mí no me cabe duda que el Eterno, que el Eterno es tan grande que puede hacer lo que quiera. El que creó el universo no va a poder hacer un milagro sencillo para él. Claro que sí. Pero el Eterno quiere que nosotros nos esforcemos. Porque no podemos tener al Dios bombero, ni al Dios hágalo rápido. ¿Sí? No puede ser así. El Eterno quiere que, aunque Él es nuestra primera opción y así será siempre, que hagamos lo que nos toca humanamente hacer. Si tienes una deuda que es imposible de pagar y estás pidiendo al Eterno que haga un milagro y te ganes el baloto, creo que por ahí no es. Creo que lo que el Eterno quiere es que tú plantees cuáles son tus obligaciones, tus necesidades, hagas acuerdos de pago, los cumplas y no vuelvas a cometer las mismas bestialidades. Ese es el milagro, que Hashem te dé conciencia de qué es lo que tienes que hacer. Ese es el milagro. Y no que hoy se vayan a comprar el baloto y mañana millonario. Tenemos nuevo millonario en Bogotá. Pues Baruch Hashem sí eso pasa. Pero no es la solución. No es así como funciona el caso. El caso es poniendo los pies sobre la tierra y quizás el milagro es que el Eterno te dé estrategias para hacer las cosas bien. Y dice, continúa la oración y dice, ya él termina su oración, Jacob, y dice, otra vez se plantea qué hay que hacer y empieza a dividir el campamento y enviar a a sus mensajeros, ahora sí que vayan con todos los presentes. Entonces dice así, encomendó al primero diciendo, cuando te encontrares a mi hermano y te preguntaré diciendo, ¿de quién eres y hacia dónde vas? ¿Y de quién son estos que están delante de ti? Habrás de decir, de tu servidor, de Jacob, es un presente enviado para mi señor, para Esab, he aquí que también él está en pos de nosotros. ¿Sí? ¿Qué llevaba cada uno? Para que ustedes piensen un momento, qué era lo que cada presente que les envió. Dice así, dice así. Cada uno de los mensajeros debía llevar 200 cabras. O sea, ya con eso yo creo que era un presente tremendamente suficiente. Pero para que miren el poder que tenía Jacob. Entonces, tenía que llevarle a su hermano 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando y sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Eso era lo que tenían que llevar cada uno de sus servidores, cada uno de los mensajeros, cada vez que se encontraran con Esab, y eso eran los presentes, los regalos para Esab. O sea que no van a salir con su esposa, a su esposa con una chocolatina, por favor. Tiene que saber algo más. Dice, así le fue al primero, luego al segundo, de la misma manera, ¿sí? Entonces, y así hizo con varios mensajeros, o sea, le entregó cualquier cantidad de riqueza. Ya él planificando todo, volvió a quedarse solo y empezó una lucha con un ángel, con alguien que no sabíamos quién era. La Torá nos habla de ángel, de malaj o de enviado, y dicen que se empezó una lucha durante toda la noche duraron así, hasta que al amanecer Jacob venció al ángel, ¿sí? No sabemos de qué manera lo hizo.
Es más, algunos de los sabios dicen que eso fue un sueño, que lo que tuvo Jacob fue un sueño y que realmente no peleó con nadie. Sin embargo, la Torah nos muestra que Jacob eh, terminó herido. O sea, si hubiese sido un sueño, ¿por qué amaneció y de ahí en adelante quedó con su cadera desencajada? O sea, eso no tendría razón de ser. Entonces, al parecer, sí sucede que hay algo allí eh, que tuvo una lucha con el enviado del Eterno. Y este ángel va con algo específico y su tarea es profetizarle a Jacob que su nombre iba a ser cambiado. ¿Sí? Jacob entiende que ese ángel es del Eterno, lo entiende, porque al final, ya cuando está rayando el alba, dice, tú eres, he peleado contra el hombre del Eterno, lo he visto cara a cara y no he muerto, y le pide que lo bendiga porque no lo va a dejar ir. Entonces aquí los sabios dicen, efectivamente Jacob no estaba pidiendo que el ángel lo bendijera, pues porque realmente nosotros debemos pedir las bendiciones del Eterno. Pero entendió que ese ángel venía con una misión especial de parte del Eterno y Jacob quería saber qué era la bendición que Hashem le había enviado. Y el ángel le profetiza que su nombre va a ser cambiado. Ya no se va a llamar más su nombre Jacob, sino que Israel es el nombre que ahora va a tener. Luego que termina este episodio del ángel, ya vemos a Jacob ejecutando el plan. El milagro ocurrió. Todo lo que Jacob había pensado hacer sale con lujo de detalles. Lo que parece que no aparece, que no se compadece mucho es que Esab no quiere recibir los presentes porque dice Esab, yo ya tengo mucho, o sea, yo también soy un tipo muy rico, quédese con todos sus regalos, no hay problema. Jacob le dice, no, pero es que yo también tengo todo. Y aquí, cuando Jacob le dice que tiene todo, hay un paralelo muy hermoso porque Esab dice, yo tengo mucho. Era un tipo supremamente riquísimo, pero Jacob le dice, yo tengo todo. Y ahí es donde viene la parte de la primogenitura. Recuerdan que habíamos hablado desde cuando empezamos con el tema de la primogenitura, que eso era algo espiritual. ¿Sí? La primogenitura es algo que el Eterno dio a los primogénitos para que tengan una conexión más con Hashem. Es un regalo del Eterno directamente de Hashem. Y Jacob, al decirle que tiene todo, lo podemos interpretar de dos formas. Primero, porque tiene todo lo material. Jacob era un tipo riquísimo económicamente, pero también tenía lo espiritual, tenía todo. Y el Pirkei Avot también dice, que eso es algo que les quiero compartir, que cuando uno dice que tengo todo, no necesariamente es que tenga toda la plata del mundo, no, mis amados. Dice, ¿quién es rico? Dice el Pirkei Avot, capítulo 4 creo que es. ¿Quién es rico? Aquel que se contenta con lo que tiene. Esa es la persona rica. Aquel que sabe que con lo que tiene, con lo que vive, es feliz. No se está amargando porque, es que yo quiero el carro que tiene el vecino, o la casa que tiene el vecino, o... Es decir, todas las cosas materiales nunca está conforme, sino siempre quiere más y más y más y más, y siempre está mirando lo de los demás y a ver cómo consigue a las buenas o a las malas, pero tiene que hacerlo. No, ese por más plata que tenga, pues nunca va a ser rico, nunca va a estar completamente feliz. Entonces es rico, dice el Pirkei Avot, los sabios, que el que se conforma con lo que tiene, el que le saca provecho a eso, ese es el rico. Y eso era Jacob. Tenía mucha riqueza, tenía muchas ovejas, camellos, todo lo que ustedes quieran, pero tenía lo principal, tenía al Eterno. Y por eso él le dice a Esab, tengo todo. Y de todas formas insistió para que Esab se quedara su, con su, con toda su fortuna, con todo lo que tenía. Y aquí quiero, para ir terminando esta enseñanza, mirar que después de ese episodio viene el episodio con Dina, otra tragedia para Israel, para Jacob, porque todavía no le han cambiado el nombre, todavía sigue siendo Jacob, sino que nos lleva la escritura al capítulo 35, versículo 19 creo que es, vamos a buscarlo, y nos dice la escritura,
Versículo 9. Que después que murió Rachel, parece que esa era la última prueba que tenía que tener Jacob como Jacob, que le muera su esposa amada, por la que él tanto luchó, y muera. Eh, Jacob entierra a Rachel en Betel. Y allí se le aparece otra vez el Eterno a Jacob. Y cuando se encuentran, el Eterno le dice, tu nombre es Jacob. No será llamado más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Se cumple la profecía que le dio el ángel. Aquí el Eterno personalmente le cambia el nombre a este sádic. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo el Eterno, yo soy Elohim, yo soy el Shaddai, fructifícate y multiplícate, una nación y una comunidad de tribus habrán de descender de ti, y reyes de tu lomo saldrán. Es una bendición muy hermosa. Y la tierra que yo he dado a Abraham, a Isaac y a ti te la voy a descender, y a tu descendencia pues de ti, y habré de dar la tierra. ¿Qué pasa con el cambio de nombre? O sea, ¿qué es lo importante aquí? Cuando nosotros cogemos el nombre y simplemente pasamos de largo ese versículo, pues le estamos perdiendo todo el sabor que tiene esta paracha, o por lo menos que tiene ese versículo. Y aquí nos vamos a encontrar que Jacob, como les decía, que significa el que toma del talón, tiene otras raíces de las cuales el mismo hermano Esab lo trató de engañador y de sinuoso. Pero Jacob tiene que ver algo más como esa persona que toma, que siempre está apoyado de algo, eh, pero no necesariamente con el Eterno. Eh, y en esa vida de Jacob, mientras que él fue Jacob y todos los sufrimientos que él tuvo que pasar, los vivió, los pasó con mucha fuerza, pero cuando se le cambia su nombre a Israel, ese nombre es mucho más grande porque Israel significa el que lucha con el Eterno, no el que pelea con Dios, sino que el que pelea, el que lucha al lado del Eterno. Y ahí la cosa cambia. Y ahí es donde el estatus cambia. Primero, Jacob, de tener unas raíces en su nombre que quizás no son las mejores, cambia por una Israel, por una en Israel, tiene una raíz que es eh, Shar, que significa príncipe. Recuerden que Sara significa princesa. Israel, la raíz Sar, significa príncipe. Y también tiene se podría ser traducirse Israel como príncipe del Eterno. No el que pelea con el Eterno, solamente el que está junto al Eterno luchando, sino el príncipe de Hashem. El nombre tan hermoso como que el Eterno le cambia. Ya Jacob no va a ser el que pelea solo, el que está ideándose cosas para ver cómo salir de los problemas, sino que ahora Israel, ahora Jacob, después de planificar todo lo que pasó con su hermano, mirar a ver cómo se organizan las cosas, cómo dar los regalos, cómo clamar a Hashem y todo, ahora va a ser el hombre que al lado de Hashem van a seguir adelante hasta el final de sus días. Con sufrimientos, lógico que con sufrimientos. Con muchas dificultades, con muchas dificultades. Todavía a esta historia le falta que su hijo amado, el hijo de su amada Rachel, Joseph, se le pierda por 17 años, casi por 20 años más. Pero ya no está solo. Ahora está luchando y llevando toda su vida hasta llegar al exilio en Egipto al lado del Eterno. Ya Jacob no es un niño, ya no es un joven, ya es el jefe de toda una tribu, la tribu de Israel, en ese momento todavía no nación, pero una comunidad grande, una comunidad que él lleva a cuestas. Y para llevar una comunidad a cuestas, una comunidad que Jacob como líder tiene que llevar a toda su familia, a toda su gente
a creer en el Eterno y a no desligarse de Hashem, no es un trabajo fácil. Pero ya no está solo. Ya está con el Eterno. Y eso es algo que debemos mirar, mis amados. En el judaísmo, el cambio de nombre es algo, el mismo nombre es muy importante. En Occidente no. En Occidente el nombre es al que más bonito suene, ¿sí? No hay ningún sentido. Buscan un nombre para que rime con el apellido, pues porque qué cosas que cuando sea grande se burlen del niño. En el judaísmo no. En el judaísmo el nombre tiene que ver con la personalidad de la criatura. ¿Cómo va a ser para el futuro? Es por eso que en nuestro pueblo, cuando ponemos el nombre a una persona, a nuestros hijos, rogamos al Eterno que Él revele el nombre, porque así sabremos cuál va a ser su vocación, por dónde debemos llevarlos. Esto es algo muy hermoso para los que van a ser papás. Oren mucho al Eterno para que les revele el nombre de sus hijos y de sus hijas. Y eso sucedió aquí. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces es necesario cambiar el nombre. Si estás pasando por dificultades y nada que pase, ruégale al Eterno cuál es el propósito que Él quiere para tu vida. Quizás no tengas que ir a la registraduría a cambiar el nombre allá para que ahora la ciudadanía te conozca de tal nombre o de tal forma. No, ruégale al Eterno cuál es el propósito que tiene para tu vida. Y entendiendo cuál es el propósito, de esa manera poder sacar adelante todas las dificultades que has tenido. Y esto es lo que sucede con Jacob. Jacob no se quedó simplemente en planear y acostarse a esperar a ver si el Eterno les daba alguna idea de cómo salir del problema, sino que luchó junto al Eterno. Y ahí Hashem le cambió toda su perspectiva. Ya no es el esposo de Rachel y Lea y con cualquier cantidad de hijitos, sino que ya es un hombre que después de esta bendición sabe que de sus lomos viene todo el pueblo amado del Eterno, el pueblo de Israel. La responsabilidad es grandísima y hasta el día de su muerte, Jacob siempre estuvo con el Eterno. Que así sea para nosotros, mis hermanos. Que Hashem permita que en medio de las dificultades podamos entender qué es lo que el Eterno quiere. Y que cada vez que superemos una dificultad, podamos superar ese estatus. Mis amados, si tú estás esperando que con pasar una prueba la cosa quedó ya tranquila y nunca vas a volver a tener problemas, lamento informarte que no es así. El mismo Eterno te irá poniendo en otra prueba, y en otra. ¿Por qué? Porque es la manera en la que podemos crecer. Es la forma en la cual el Eterno quiere que nosotros luchemos por cada día ser mejores. Quiero que busquemos un texto en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Ese texto nos dice: bástate mi gracia. Muy interesante esto que le dice el Eterno al apóstol Pablo, a Rab Shaul, y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi misericordia, bástate saber que yo existo, bástate saber que yo estoy a tu lado, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo uno sabe que el Eterno es poderoso y misericordioso si no pasamos por pruebas? O sea, de antemano sabemos que Él es poderoso, de antemano sabemos que Él es misericordioso porque lo hemos visto en otras personas. Pero ¿cómo hacemos para nosotros en nuestra propia vida saber que el Eterno es misericordioso? Pues cuando estamos pasando por angustias, cuando estamos pasando por dificultades. Así que, mis hermanos, siempre las dificultades van a estar ahí, a la puerta. Siempre las dificultades van a estar ahí golpeando. Y sales de una y llega otra, y llega otra, y uno dice: Señor, ¿cuándo?
Pues mis amados, cuando vuelva el Mesías, eso se va a acabar. Mientras tanto, tenemos que saber que tenemos que pasar dificultades, enfermedades, situaciones económicas difíciles. No sabemos cuáles son las dificultades y las pruebas a las cuales el Eterno nos va a someter. Pero una cosa quiero dejar en claro. El Eterno no prueba a nadie con una prueba que no pueda soportar. Siempre el Eterno te va a dar una prueba que Él sabe que tú vas a poder soportar, que Él sabe que tú vas a poder sacar adelante, y luego que hayas superado esa prueba, te va a dar otra y otra y otra. ¿Para qué? Para que el poder del Eterno se manifieste en esos momentos de debilidad. Quizás para que nunca te olvides que no somos nada. Dijo un sabio, somos tapete de los gusanos. Y solamente ahí vamos a entender cuál es la grandeza del Eterno. Y vamos a poder entender por qué el Eterno permite tantas cosas y vamos a poder disfrutar de las recompensas que Él tiene en el Olam Abba. Creo que hay una pregunta por acá. ¿Dos preguntas? En Revelación 2:17 nos dice, nos dará un nombre nuevo del cual nadie conoce, sino aquí que lo recibe. Pregunta, ¿Israel tendrá otro nombre? Jacob, ¿Israel tendrá otro nombre? Gracias, More. No, Israel ya es el nombre que el Eterno dio a Jacob, ya no le va a cambiar más el nombre. Israel sigue siendo Israel. Por lo menos eso nos revela la Escritura y en Revelaciones no aparece ni los profetas que yo me acuerde que vaya a tener otro nombre. Nos dice mi hermana, ¿debemos nosotros adoptar un nombre judío? Si el Adón afirma que nos dará un nombre nuevo, mil gracias. Yo pienso que es importante que nosotros roguemos al Eterno cuál es el nombre que Él quiere para mí. ¿Por qué? Aunque conozco posiciones muy respetuosas de Morim, que dicen que no es necesario porque finalmente el Eterno nos va a dar un nombre nuevo cuando estemos ya en el mundo por venir. Yo creo que de todas formas el nombre en este momento sí tiene que ver con nuestra personalidad. Hay nombres que realmente, miren, conozco de una amiga muy querida de hace muchos años, no la volví a ver. Ella tenía por nombre Mara. Mara significa amargura. Y uno veía que la niña sufría por todo y lloraba por todo y era una situación bien compleja. ¿Por qué no le pedimos al Eterno, si estamos pasando por dificultad, si nuestro nombre realmente no tiene nada que ver con el Eterno, que nos dé un nuevo nombre, para que lo usemos en familia, para que lo usemos en la comunidad, ¿sí? Para que cada vez que nombremos a esa persona, le nombremos con bendición, no con maldiciéndola, por decirlo de alguna manera. Imagínense ustedes siempre que hablábamos con la amiga que les digo, Mara, 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 era decirle, amargura venga, amargura aquí, amargura allá, amargura. No tiene razón de ser. ¿Qué tal si le pedimos al Eterno que nos regale un nombre, el cual, cuando nos podamos dirigir a ese nuevo nombre, sea un nombre de bendición, sea un nombre de alegría, de simjá, de regocijo? Entonces estaremos confesando siempre ese nombre tan hermoso. No es obligatorio, pero si el Eterno quiere darte un nombre nuevo, lo va a hacer. Yeshua le cambió el nombre a Shimón y le dijo, ahora serás llamado Kefa. Interesante. El Eterno le dijo a Abraham, Abraham ya no será tu nombre, será llamado Abraham. A Sara le dijo, ya no será llamado tu nombre Sara, Sarai, será ahora tu nombre Sara. Y así cambió los nombres de muchas personas. Es más, el Eterno le dio el nombre al Rebe. En sueños se le apareció a Yosef y le dice, el nombre del niño va a ser Yoshua. No se lo olvide. El Eterno es bueno, que Hashem permita que tengas un nombre nuevo, pero no solamente un nombre nuevo, mis amados, sino una personalidad nueva. Que haya en tu vida, a partir de esta enseñanza, si el Eterno así lo quiere,
una nueva perspectiva. Que ruegues al Eterno que te dé estrategias. Que no esperes acostado en el sillón que los milagros lleguen, sino que pon a andar tu inteligencia. No sé cuántos millones de neuronas tenemos cada uno, que el Eterno permita que las pongamos a funcionar, que demos inicio a los proyectos que tenemos, que demos estrategias a los problemas que tenemos y que con la ayuda del Eterno, ahora sí, luchando al lado del Eterno, podamos seguir adelante y sobrepasar el río, ese río que tuvo que pasar Jacob, ese río en el cual estaba, el río Yabok, y podamos encontrarnos ahora sí con el Eterno y poder todos ir hacia el mismo lado y poder bendecir a Hashem, porque sabemos que Él nos ha ayudado y que nunca nos va a abandonar. Le damos gracias al Eterno por todo. Bendito sea Hashem. Shabbat Shalom. Muchísimas bendiciones, los quiero muchísimo. Shabbat Shalom.